creo, ¿verdad? Que usted se siente mejor durmiendo en su casa que durmiendo en una casa ajena, durmiendo en otra casa diferente. Ujú. Siempre el sueño mejor de uno es en su propia casa. Así mismo nos pasa a nosotros. Sí amamos lo que hay aquí y todo, pero en el fondo de nuestro corazón nosotros anhelamos estar en nuestro país. Y tal vez las oportunidades que nosotros queremos no las tenemos allá. Y por circunstancias de la vida, por razones de la vida, nos encontramos acá. No le venimos a quitar nada a nadie. Sé que habemos muchos centroamericanos, muchos hispanos que hacemos las cosas mal, pero no todos somos así. Habemos personas educadas, que tenemos un buen corazón, que ayudamos a quien tenemos que ayudar y tal vez no nos sepamos comunicar con el mismo idioma, pero a señas, con traductor o con lo que se sea, en el fondo de nuestro corazón somos unas personas buenas, trabajadoras, luchadoras, de que lo que buscamos es salir adelante, buscar una oportunidad que nuestro país no nos ofreció. Como le decía, agradecerle pues por haberse tomado el reto de tomar mi caso, de decirme si podemos hacer algo. Sé que era algo bien difícil para mí. Ya. Pensaba de que tal vez nunca iba a poder ser legal en este país. Y pues sé que hay un pago, pero sé que es algo extra de su esfuerzo. Y pues a pesar de que tuvimos bastantes problemas, pero logramos hacerlo, logramos ganar el caso. Ya, es cierto. En su caso, una de las cosas interesantes, uno de los aspectos interesantes es la apelación que hubo y luego el volver su caso a la Corte de Inmigración, al juez de inmigración. Y entonces ya tuvimos su caso ante dos diferentes jueces. Sí. Y para usted no le ganamos asilo una vez, sino dos Dos veces. veces, sí, y eso es bien Ya. es bien complicado porque hay personas de que a la primera dicen, ya no te puedo ayudar, Right. ya no dejemos así, firma tu deportación o desaparecete, y más sin embargo aquí no, aquí dijo usted, tenemos posibilidades, Ujú. podemos seguir adelante, y ¿Y usted consultó a otros abogados o solo con nosotros? pues cuando yo recién vine, yo consulté a alguien. Oh, ok. Y su recomendación fue, me dijo, mira, tú no tienes posibilidades de ganar. Oh, ¿en serio? Sí, fui hasta Virginia Beach, como No, 2 no es horas. la primera vez que me ha pasado a algún cliente y luego gané el caso, pero muy interesante para mí. Porque yo al escuchar su caso dije, esto es un caso fuerte, o sea, tiene Sí, posibilidades, pero diga, diga. sí, yo le planteé a él la misma historia, lo mismo que le conté a usted, lo mismo le dije a él, y él me dijo, mira, yo no te puedo ayudar porque no veo posibilidades. Lo Mm, que yo te recomiendo es que tú cierres tu caso y te quedes como que no existes en este país, pero no vas a poder arreglar nunca en tu vida. Es una estrategia que usamos y recomendamos a veces, pero no lo habría recomendado por usted. Am, y de eso vamos a hablar, vamos allá a meternos a su historia personal. Ujú. Pero qué interesante. Entonces, usted fue primero a otro abogado y luego vino a nosotros. ¿Por qué? Sí, yo fui porque como fui donde me habían recomendado Oh, ok. y fui y pues no vi posibilidades. Después yo tengo una amistad, una señora que es mi amiga ella y yo le pregunté a ella, ¿no conoce un abogado de inmigración? Ujú. Y me dijo, sí, el que yo tengo es muy bueno, me dijo. Ah, muy bien. Él me arregló y ha arreglado a muchos que yo conozco. Ve donde él, me dejó una cita Muy bien. y cabal, yo llamé, hice la cita, estaba en Broad Street, me acuerdo. Ya. Entonces y llegué y pues las cosas cambiaron. Porque de tener la expectativa que tenía del otro abogado, dije, ellos me van a decir lo mismo, Right. pero todo fue diferente, todo cambió. Yeah, y yo creo que eso es una buena nota para cualquier persona que deben hablar con más que un abogado. Porque, mire, yo no quiero hablar mal de cualquier otro abogado quien le dijo primero que quizás no tuviera un caso, pero puede haber variación de opiniones con respecto a cualquier caso de inmigración. Entonces, yo creo que es importante, si no recibe una respuesta buena en la primera consulta, que consulte varios abogados. Ujú. Y no solo los amigos, sino directamente con el abogado para saber, bueno, las probabilidades de ganar un caso. Sí, porque ella me planteó, ella me dijo, mira, él le ha arreglado a esta otra persona, también me está arreglando a mí, hay resultados positivos.
Y entonces, y no mucho tiempo. Y dije yo, bueno, voy a tomar el reto. Y pues igual yo lo he visto con mi hermana que está aquí mismo, que tiene su Ujú. casa aquí, mi tía y mi prima. También tienen los casos aquí mismo y Que pues estamos llevando los sí, casos. ha funcionado. Quiero hablar y enfocarnos en su caso de asilo. ¿Hace cuánto que llegó a los Estados Unidos usted? Este año se cumplen 9, si no me falta la memoria. 9 9 años. años. Y finalmente ganamos el asilo Sí, solo el año pasado. solo el año pasado. Entonces todo el proceso le duró 8 años. 8 años, sí. ¿Puede contarme un poco de sus sentimientos sobre esos 8 años? ¿Cómo sentía usted? ¿Cómo le fue? Pues los primeros años son bien duros, bien difíciles, Ya. porque venimos de una cultura completamente diferente, Ujú. un idioma completamente diferente, Ya. bastantes, un clima totalmente diferente, clima Mm. variable. Para nosotros los centroamericanos, no estamos acostumbrados. ¿Porque hay calor todo el año? Nosotros tenemos calor, no tenemos frío. En el país de nosotros no hay otoño, no se caen las ¿Le hojas. gusta el otoño? Sí, Sí. me costó tal vez unos 2 años, 3 años adaptarme. Ujú. Pero por lo general, pues ¿Fue la primera vez que había visto nieve? fue la primera vez que vi Sí. nieve. ¿Cómo fue Que eso? fue la primera vez que vi nieve. Emocionado, pues, porque nunca había visto y Ujú. nunca había estado en un lugar también de que el sol estuviera bien, que el sol esté como el día soleado y que esté frío. Para mí Ya. fue algo bien diferente, algo nuevo, pues. Pero a la vez con mucha expectativa, con muchos sueños, con muchas cosas por cumplir. Dígame de eso, del sueño. Muchas veces decimos en inglés como the American Dream, el sueño Ujú. americano. Cuando usted vino a los Estados Unidos, ¿por qué aquí para pedir protección y no otro país? Pues primeramente, este, está mi familia acá, mi mamá, Ok. mi papá. No tenía otro país donde ir. Siempre el sueño de todo ser humano es estar unido con su familia. Y pues lamentablemente cuando yo tenía 8 años, mi mamá se vino para acá. Ujú. Tenía 8 o 9 años ¿Y sí. por qué vino ella? Pues por mejorar la situación económica que nosotros vivíamos en el país. Entonces trabajaba aquí, le mandaba dinero a usted, su Ajá, familia mi allá en su mamá país. trabajaba acá, nos mandaba dinero, este, nosotros, pues, yo estudiaba, Ujú. porque siempre creo que el sueño de todo papá es que sus hijos sean mejor que ellos. Ya. Lleguen, tal vez ellos no tuvieron un nivel académico, pero quiere que uno de hijos, pues, lo logre. Y pues era la meta de mi mamá, lo estaba logrando, pero como una situación muy crítica que creo que se conoce a nivel mundial de la que pasaba El Salvador, porque ahora es diferente. Ya. Entonces, por esa situación ella se vino y pues nos ayudaba económicamente. Eh, no vivíamos bien, pero tampoco vivíamos mal. Ok. Pero sí, el propósito de ella siempre era que estuviéramos juntos algún día. Pero su motivo en venir a los Estados Unidos no solo fue eso, sino que fue un poco más grave su situación. Entonces, ¿cuál es el motivo en particular que usted vino a los Estados Unidos? Pues muchas personas, ¿verdad? Vienen porque quieren mejorar su situación económica o quieren salir de la comodidad en la que se encuentra. Pero en mi situación, en mi caso, yo estudiaba en El Salvador. Yo estudiaba y pues como se Tenía nota, una buena vida. iba por el buen camino, por decirlo así. Ujú. Iba por el buen camino y pues se me metió la idea de meterme a la policía. Y pues soy el único varón de mi mamá, no tiene más hijos varones. Entonces, yo tomé la decisión, me gradué de la universidad, me gradué de técnico en operaciones portuarias. Ujú. Entonces tengo un título universitario, pero pensé yo, estoy joven todavía, tengo 20 años, Ujú. puedo alcanzar más todavía. Entonces yo decidí meterme a la policía. ¿Qué es lo que le llamaba la atención para ser policía? Siempre que yo había ido al aeropuerto a recoger familiares que iban de este país, me llamaba la atención ver a los policías ahí. Oh, ok. Porque creo que es en todos los países, cuando usted hace chequeo está el agente de la policía ahí. Ya. Es Ujú. inmigración.
Entonces a mí me nació la curiosidad, siempre tenía eso en mente. Ujú. Y pues quise relacionar mi carrera universitaria con la policía. Dije yo, tengo un título universitario. Entré a la policía, pues, y soy especializado en algo, pues, obviamente me van a Ya, o sea, poner, la combinación le puede me salir va, una me va, carrera muy amplia. me va a salir algo bien amplio, algo bien bonito. No solo voy a ser policía de que me toque andar en la calle, sino que me va a tocar ser de oficina, dije yo en mi mente. Me llamó Okay, mucho la all right, all atención. right. Entonces, por eso me incliné por meterme en la policía. Okay. Mencionamos, ¿de qué país es usted? Del Salvador. ¿Y cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Israel Antonio Rodríguez Flores. Ok, muchas gracias por venir y contarnos todo esto. Entonces, en El Salvador, ¿es fácil llegar a ser policía? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que hay que Pues hacer? el proceso es bastante fácil, solo necesita tener un título de bachillerato. Creo que aquí es high school. Ya, sí, es cierto. Cuando allá se llama bachillerato, cuando usted es un joven bachiller graduado, usted automáticamente, cuando ellos llaman a la convocatoria, hacen una convocatoria que hay selección Mm, para poder haber nuevos policías. Pues tiene que tener su récord limpio, no tiene que tener antecedentes policiales ni ujú. antecedentes penales, no tener enfermedades físicas y, y este y de ahí esos son la mayoría de los requisitos más difíciles, por decirlo así. De ahí pues que sea mayor de 18 años, Ok. que tenga cierta altura. ¿Y uno simplemente aplica o cómo es? Sí, de ahí uno va a las alcaldías y allá le entregan una aplicación a uno. ¿Y usted en qué parte de El Salvador vivía? Yo soy del departamento de Usulután. ¿Y en un pueblo pequeño ya en la ciudad? Ajá, no, soy de un pueblo pequeño llamado San Dionisio, como a unos 2 horas de la De capital la, San ok. Salvador. Y entonces, cuando usted aplicó ya en su municipalidad pequeña. Sí, yo aplico en mi municipalidad y de ahí lleno los documentos y ellos revisan los requisitos y los cumplo y ellos Ujú. me llaman. Ok. Ajá, ellos le llaman a uno que se presente a cierta oficina para darle más. ¿Y qué ocurrió después de que le llamaron a usted? Pues me llamaron a mí, yo muy contento, muy feliz porque ¿Está aceptado a su trabajo? Eso es su estaba deseo. en lo mío, pero a mi mamá no le pareció la noticia. ¿O no le gustó No le eso? gustó. ¿Por qué no Porque, le gustaría la idea de que usted sea policía? porque en ese entonces El Salvador estaba viviendo un momento bien crítico con las pandillas. Por todas partes había corrupción. Este, y pues era tal vez lo peor que podía existir ser un policía en el año 2014. Era como un suicidio, un montón de policías muertos, pandilleros muertos, gente inocente, de todo, no importaba la clase Entonces, ¿por qué aplicar por ser policía si usted sabía que esos fueran, que así fueron las condiciones? Pues como le contaba anteriormente, como yo tenía una carrera universitaria, yo tenía en mente, pues yo no voy a correr tanto peligro porque voy a estar en un lugar De de oficina. oficina. Pero Además, hubo como un deseo de combatir eso, ¿o no? a la vez había un deseo porque pienso yo, mi manera de pensar personal, punto de vista personal, que somos más los buenos que los malos. Pero lo que pasa es que hay veces que los buenos no nos miramos porque estamos callados. Qué sabiduría. Me encanta lo que usted acaba de decir. Sí, entonces la maldad se nota porque se manifiestan, pero los buenos no los manifestamos. Entonces, Right, right. por La eso, maldad se grita sí, y los buenos y los deben buenos hablar más fuerte. sí. Entonces, tenía amigos también policías que me impulsaban, que me decían, no, tienes una buena visión, te Oh, ok. Entonces gusta, otros amigos policías ajá, diciendo, oh, debes hacerlo. hazlo, mira, nosotros aquí estamos todavía. Ok, all right. Entonces, me inspiraba. Oh, que muy bien. Y pues a la edad de 20 años uno Y es dice, cierto. A los 20 uno siente invincible, entonces. sí, entonces ya pude con esto, puedo con todo lo que se Exacto, venga. yeah. Y pues no importando de que la situación fuera difícil, que la situación tal vez fuera de que uno podía perder la vida, pero a los 20 años uno no piensa en perder la Right, vida. yeah.
Uno cree que va a vivir para siempre. Ajá, uno cree que va a vivir para siempre. Entonces, por eso eran mis aspiraciones. No miraba de otra profesión, otra carrera que me fuera a traer el beneficio que esa me iba a traer. Dije yo, trabajo de gobierno. Right. Ahí no, ahí tengo trabajo seguro de por vida. Una de las decisiones que tomamos en su caso fue para contratar un experto para darnos un reporte sobre las condiciones en su país, ¿verdad? Y rutinamente en los casos de asilo, nosotros buscamos artículos en las noticias, sí. Hay reportes del gobierno acerca de las condiciones de cada país, y eso rutinamente se mandan, pero en su caso, como los hechos fueron particulares, buscamos un experto para ayudar a su caso aún más. Y ella habló acerca de la corrupción en la policía, de la corrupción en el gobierno, y eso daba apoyo a su caso. Yo creo que es uno de los motivos que tuvimos la evidencia necesaria para ganar. Sí. Entonces usted sabía que había corrupción, pero tenía ese optimismo que quizás no le toque, que no correría peligro. ¿Qué ocurrió después de que aplicó usted para ser policía? Pues después que yo apliqué, ya todo estaba listo. Cuando yo apliqué, yo le comenté a mi mamá, pues es la que me ayudaba financieramente, porque allá se trabaja, pero no alcanza el dinero. Y mi mamá pues rápido dijo no. Entonces yo le di dos opciones a ella. O me deja hacer lo que quiero hacer, o mándeme a traer. Pero yo sabía que el sueño de mandarme a traer para ella era como que no, porque es muy difícil el camino. Right. Entonces dije yo le planteo esto para que ella me diga que no. Ella me va a decir que no, porque desde que yo estaba más joven, 14 años tal vez, yo le insistía a ella, mándeme a traer. Y ella me dijo, no. ¿Por qué quería estar reunido? Porque yo quería estar con ella, pues. Pero ella decía, no, es muy difícil el camino. Pero ya a los 20 años, ¿usted realmente deseaba esta carrera? Ya a los 20 años yo ya no deseaba venirme. Ya no deseaba, ya tal vez los sentimientos de adolescente a una persona joven, adulta, ya habían como sanado, ya me había acostumbrado. Right. ¿Y usted quiso la vida en El Salvador? Ajá, entonces yo quería mi vida pues en El Salvador, porque aquí no conozco, no sabía nada. Entonces, su mamá no le gustó la idea. ¿Y por qué no le gustó? Fue preocupación de ella, ¿verdad? Pues la idea a ella no le pareció por lo mismo que estaba viviendo el país. La corrupción, muertes por aquí, muertes por allá. Okay. Y pues, la verdad, si nos ponemos a estudiar un tiempo atrás, El Salvador era un país muy difícil para vivir. Y bueno, y en su caso resultó que ella tuvo razón, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de eso. Entonces, después de aplicar, ¿cómo empezó a caer los dominos, por ejemplo? Entonces, ya después cuando yo apliqué, ella me insistía, no, que mira, busco otra cosa, pero yo seguía en lo mío. Como le digo, a los 20 años uno es imparable. Yeah. Entonces, yo seguí, empecé a tomar como los cursos, porque me detallan qué días voy a tener un curso de esto, otro curso de este. Sobre temas policiales. Ajá, sobre los temas policiales. Y pues ahí empezaron ya como las amenazas, que si yo seguía, me podían hasta... ¿Cómo fue la primera amenaza? Pues la primera amenaza, yo tenía la costumbre como de ir a trotar a la cancha de fútbol. Okay. Entonces, y como es un pueblo bastante pequeño, pero de muchos habitantes, digamos de unos 10,000 habitantes donde yo vivo. Okay. Entonces, todo se sabe. Se sabe quién es doctor, quién es policía, quién es abogado, todo se sabe. Pues ya se rumoraba que yo soy una persona muy querida en mi municipio, en mi pueblo, y pues soy bien reconocido, porque las personas que estudiamos, que salimos de la comunidad, somos como más reconocidos. Él es fulano, güey. Que fue a la universidad. Fue a la universidad. Porque no es tan común. Ajá, porque no es común. Yo me acuerdo para otro caso, para alguien que había llegado a ser contador, un cliente de El Salvador, que solo 7% de la población recibe el bachillerato. Sí. Y solo es 2% que van a la universidad. Entonces, sí, lo que usted había logrado no es bastante común. Ajá, no es bastante común.
Y pues empezaron las amenazas como de los pandilleros. ¿Ahí en Y el parque? ahí en el parque. Ok. Y ¿Cómo pues fue exactamente? es Dígame cada detalle. como no recuerdo al 100%, Ok, sino ya. que poquitas cosas, va, porque ya pasaron, ¿qué? 9 años. 9 años, ya. Bien difícil, pero me recuerdo más o menos que yo me encontraba corriendo, y había un grupo como de unos 15 20 muchachos que decían, hey, tú te quieres tirar como en contra de nosotros, tú quieres como hacerlos la guerra a nosotros. ¿Y por qué decían eso? Porque como la policía es la que persigue a los, a los pandilleros, Ujú. pero mi fin no era irme en contra de ellos, pues porque muchos de ellos hasta fueron amigos míos de la misma edad mía. Oh, ¿en serio? Ajá, entonces era bien complicado. Pero empezaron como ellos, pensar bien lo que vas a hacer. Mm. Nosotros tenemos como el control de todo. Aquí la policía no manda, aquí quienes mandamos somos nosotros. Tú no tienes Entonces, miedo. aún antes de llegar a ser policía, se conoció por su pueblo y mientras entrenaba en el parque, se le acercan unos pandilleros y le empiezan a Sí, amenazar. me empiezan a amenazar de que yo voy a hacer lo bueno, que yo voy a hacer lo malo, que yo me voy a ir en contra de ellos Ujú. y que si no tengo miedo a lo que me pueda pasar. ¿Cómo le hizo sentir todo esto? ¿Y Pues, cómo reaccionó? pues como habían varios amigos míos ahí, personas conocidas de mi misma edad, jóvenes del mismo lugar, pues yo por un momento me asusté y pues pensé 2 veces las cosas, dije yo, tienen razón, pero a la vez las ganas de salir adelante, de, de uno cumplir sus metas, dije Ujú. yo, pues, ¿cómo me van a hacer algo si son de mi misma edad, me conocen de ya tiempo? Pero para el que es criminal no le importa si su familia o sea quien se sea. Entonces no me lo tomé muy asustado ni muy a la ligera de que, sí, desde ya me van a hacer algo. No, sino que yo no les puse como mucha atención y yo seguí pues en lo mismo. Pero ya después, cuando iba pasando el tiempo, sí miraba como que más intimidación, como que no podía estar en un lugar yo porque ellos como que me buscaban, como que me vigilaban. Le estaban buscando Ajá, por donde usted se movía en por la donde yo me comunidad. movía, ajá. ¿Fue solamente la pandilla quien le amenazaba? No, y ya después, allí donde yo vivo, hay un puesto policial, pero no son muchos los policías. Ujú. Tal vez son unos 10 los que están de turno. 10 policías para 7.000, 8.000 habitantes, pues No es mucho. no es mucho. Y yo busqué hacer como amistad con ellos porque allá no son del mismo municipio, del mismo lugar. Los policías no son de ese mismo lugar, Ok. sino que ellos llegan de diferentes lugares, De diferentes de municipalidades. diferentes Ellos municipios, hacen su trabajo en un lugar que no es su propio que no hogar. es Ok. su propio lugar de vivir. Pero obviamente son figuras públicas, los conoce todo el mundo. Ya los ve en la comunidad. Ajá, los ve en la comunidad. Entonces, ya como que yo quise relacionarme con ellos, explicarles, miren, ya estoy haciendo esto, vamos a ser compañeros de la misma institución. Ya. Pero en vez de encontrar un apoyo, fue como un fracaso, como que no sabes lo que estás haciendo, no te metas aquí. Aquí, aquí no estamos, dijo él, dijo como el sargento de ellos, dijo, aquí no estamos nosotros como, no estamos de una forma correcta, sino que estamos, no trabajamos ni para uno ni para el otro, sino que trabajamos porque esto nos da de comer. Entonces yo lo pude interpretar, o sea que a él no le importa lo que pueda pasar. Mm. Él lo que le interesa es su trabajo nada más Ok. y pues miraba yo también que ellos se relacionaban mucho con los pandilleros y mucho chiste, mucha amistad y pues, O usted vio que las policías se llevaban ajá, muy bien con se los llevaban pandilleros. muy bien con ellos. Entonces llegaban pandilleros de otros lugares y era como normal. Mm. Entonces uno tenía una emergencia, llamaba a la policía,
llegaban 2, 3 horas tarde o llegaban después que ya había pasado todo. Y, ¿Salieron amenazas de la policía y últimamente? pues tal vez no amenazas directas, pero sí las pude sentir como de una manera indirecta de Cuéntame. que no te metas aquí, porque aquí pues hasta los mismos de nosotros te pueden entregar si tú no te animas a hacer lo que nosotros hacemos. Mm. ¿Y qué Entonces, significa y eso? pues eso sí, significa de que allá está la mal llamada renta, pues que los pandilleros, si usted tiene una situación económica muy buena, tiene un negocio, usted le tenía que pagar a ellos. Ya, no, no, conozco esa situación que es muy Entonces, feo. más de ahí, creo que cualquier problema, cualquier situación, pues ellos aceptaban, la policía aceptaba dinero de ellos mismos también, Mm. para no intervenir y no haber tanto problema. Entonces, había corrupción. Había corrupción, entonces yo lo interpreté como que tú tienes que hacer lo que nosotros hacemos para que aquí puedas sobrevivir. Entonces, usted estaba viendo esta corrupción, se Sí, acerca y se da cuenta que no solo es corrupción como allá en otros lados, sino ajá, que esa corrupción está ocurriendo en su comunidad en sí, particular. está ocurriendo en mi comunidad y pues creo que a nivel de todo El Salvador. Y es una de las preocupaciones. Yo sé que parece que hay intentos ahora en El Salvador para poner muchos pandilleros en la cárcel, pero también está esa preocupación de que quizás es una forma de quitar los derechos de la gente. Yo sé que muchos salvadoreños apoyan a Bukele, el Sí, presidente ahora, y con el trabajo que está intentando hacer con los pandilleros, pero hay mucha preocupación de que está quitando los derechos de las personas también. sí, hay veces que muchas personas que no han experimentado que es el terror de vivir en un país tan peligroso donde hay corrupción de ambas partes, donde hay corrupción en las instituciones del gobierno, con la gente afuera, este, es muy difícil vivir en un país así. Ya. Porque si nos damos cuenta, si estudiamos un poco, los últimos dos expresidentes se fueron huyendo de El Salvador. Mm. Y si las cosas hubieran estado bien, pues ellos se hubieran quedado ahí. Tiene mucha razón. Entonces, y por ejemplo, para mí, a mí me alegra escuchar eso de mi país, de que todas las personas que tal vez sí se les viole los derechos humanos, pero ellos no tomaron en cuenta el daño que le hicieron a la población. Y en ese daño, pues me cuento yo, que tuve que salir, pues dejar mis sueños abandonados y venirme yo para acá. ¿Y usted cree que ya hay seguridad en El Salvador o queda trabajo aún para hacer? Pues tal vez no al 100%, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero no tenemos un país como el que teníamos antes. Creo que la situación ha mejorado, Pero ah, no está al pero cien por no, ciento. no está al 100%. Quiero volver a su caso entonces. Entonces, usted se acerca, bueno, primero los pandilleros le amenazan en el parque y en donde usted vaya dentro de su comunidad. Sí, Luego usted se acerca a la policía y ellos no le amenazan de forma directa, pero básicamente le dicen, tienes que ponerse corrupto. sí, tienes que seguir la misma línea que nosotros seguimos. Aquí vamos a ser corruptos todos para ¿Y poder. por qué no hacer eso? ¿Por qué no caminar en esa línea? ¿Por qué eso no fue aceptable para usted? Pues no fue aceptable para mí porque, como le decía anteriormente, me quedé prácticamente sin mi mamá y mi papá porque viajaron para acá Ujú. de mis 8 años y en el transcurso de mi adolescencia, mi juventud, nunca hice cosas de delito mayor, nunca hice Mm. algo grave. Entonces ya a esa edad dije, empezar a hacer lo malo ahorita, cuando ya el tiempo donde lo pude haber hecho, no lo hice, pues no estaba en mí. Entonces, la integridad es uno de sus valores. Usted está de la opinión que la corrupción no es bueno. No. Cuéntame más de eso, de ese Ajá, tema. entonces, y pues siempre me ha gustado acercarme a personas adultas, sabias, Ujú. que tienen un ejemplo, un buen estilo de vida
Y pues esas personas son dignas de admirar, me pueden enseñar algo bueno. Y siempre ellos me aconsejaban, nunca hagas esto, nunca hagas lo otro. Y pues yo miraba el ejemplo, que si a ellos les funcionó, pues a mí también. Y pues mi familia también, tal vez somos pobres económicamente, mm, pero no tenemos como la costumbre de ser corruptos. Ya. Entonces no, siempre soy una persona que me gusta respetar mucho a mis abuelos, le tomo mucho valor y a mis padres también porque es a lo que ellos no me han enseñado. Entonces siempre ellos me han dicho, siempre tienes que decir la verdad, siempre tienes que ser una persona recta donde quieras que vayas. Entonces, con esa perspectiva en su vida, después de escuchar de esta corrupción, ¿qué acción tomó usted? Pues la acción que yo tomé, yo seguí en mi sueño. Yo seguí el camino por donde iba, pues no me interesó. Dije yo, yo tengo que conocer a alguien mayor, a Ujú. alguien superior para poderle comentar esto. Ya cuando yo fui a otras pruebas, ya para entrar en sí a la academia, porque antes de entrar a la academia hay ciertas pruebas que usted tiene que pasar. Ujú. Entonces yo conocí como a alguien superior como el encargado de la policía Un de todo el... comandante o alguien Ajá, superior a ese sargento o a sí, superior. con quien le había hablado. Era como la persona encargada de todo el departamento, de toda la zona donde nosotros vivimos. Ok, all right, listo. Entonces, y yo le quise comentar, yo le comenté. Y pues, más sin embargo, me llevé la sorpresa que fue lo mismo. ¿Cómo? Eh, ¿En qué forma? Lo Cuéntame. mismo en el aspecto de que aquí tenemos que aceptar, pues, que vivimos en un país malo y de que somos buenos, pero a la vez estamos disfrazados de buenos, pero a la vez somos malos. A la vez nosotros recibimos de algo para poder sobrevivir, porque si no, pues estos tipos nos van a matar a todos. Entonces, eso es lo que le dijo otro policía más superior en la Sí, oficina. más superior. Y me gustó la línea que acaba de decir que estamos disfrazados de bueno. Sí. ¿Esos eran sus palabras exactas? Sí, esas eran sus palabras. Aquí somos buenos porque nos toca ser buenos, pero en realidad en el fondo sabemos de que las cosas no son así. Entonces, básicamente diciéndole que sí, tenemos que Tenemos que aceptar dinero y otras cosas de la pandilla y dejar que hacen lo que van a hacer. lo que ellos van a decir, exacto. Y él lo justificaba por proteger a su propia vida. Pues cuando él me comentó eso, yo puse como una cara de admiración, como, ¿por qué me estás diciendo esto? Si tú Ya. eres el que tienes que cuidarnos a nosotros. No, pues dijo que la situación, me dijo, tú sabes la situación que vivimos en el país. ¿Y la situación de pandilleros? ¿De pandilleros? La situación económica que pasábamos y la situación de corrupción que había en el país en ese entonces. Y él estaba diciendo que usted como policía cooperando con la pandilla así le serviría de forma económica o no. Pues Estuvo ese como... estuvo como que tienes que aceptar lo que ellos te dan para poder conservar tu vida mm, y la de tu familia. No fueron palabras como de protección, sino que fueron palabras de como, así es, tienes que ponerse en línea. Es como que es lo que tenemos ahorita. Aquí lo tomas o lo Ok. tomas. Entonces, fue como algo extraño para mí, pues. Parece que fue más abierto de los policías locales. Fue como que te voy a hablar lo que somos en realidad. Ja. Esto es lo que Admitiendo que estaban corruptos. admitiendo de que sí, yo sé. No me lo tienes que decir, yo sé, porque yo también recibo eso. Y recibe, y qué piensa usted que él recibe? Por lo que hay veces que las noticias transmiten y por lo que uno había visto, había experimentado, pues yo creo que tal vez ellos reciben dinero. Ya. Hay veces que tal vez favores que la pandilla le hace como no meterse con su familia, no meterse con ellos. Y pues como las pandillas y la policía está en todo el territorio. Nada más que hay diferentes tipos de pandillas, de diferentes bandos. Pero la policía sigue siendo la misma. Entonces, protección a ellos, como le decía, y pues en cambio dejar que los pandilleros hagan y deshagan lo que ellos quieren.
Una de las cosas que quisiera mencionar es que en los reportes del gobierno de nuestro país, de los Estados Unidos, que publicamos nosotros, una de las líneas es que, dado a corrupción actual y percibido en los ojos del público, que hay corrupción en la policía, que ellos lo saben, que ustedes sabían que hay corrupción. Entonces, ¿cómo le hizo sentir al descubrir que en su localidad, en su municipalidad, su lugar, que sí estuvo esa corrupción? Porque basado en su hablar, me imagino que usted creía que no había llegado a su pueblo. Ajá, pues yo pensaba de que todas las personas, porque uno cuando mira a alguien identificado como de la policía, uno se siente seguro. Uno Ya. seguro en el aspecto de que aquí no puede pasar nada porque aquí están ellos. Pero me sentí triste a la vez, desanimado en ver cómo mis sueños se iban como esparciendo, cómo yo tenía que aceptar algo que a mí no me gustaba, que yo no quería hacer. Ya, usted no quería involucrarse con No, esto. yo no me quería involucrar y ¿Por qué no simplemente dejar la policía entonces? pues ya era como abandonar mi sueño, Ujú. como abandonar lo que a mí me gusta y empezar otra vez de cero, ya como que el tiempo ya no iba conmigo, no estaba a favor. Y pues yo pensaba que a medida fuera conociendo gente, la situación iba a cambiar. Dije yo, "Ah, estos de aquí abajo son así, los de arriba no pueden ser así. Porque igual las noticias nos mienten, nos mentían a nosotros, tal vez lo siguen mintiendo, de que, oh no, la policía hizo tal captura de tantas personas y que Mm. decomisó tanto, pero digamos, decomisó tanto de droga, pero en realidad decomisaron esto, pero se dividieron la mayor parte. Pero eso no lo saca la noticia. Entonces usted salió desilusionado de ese encuentro con ese policía. Entonces me desilusioné bastante y pues dije yo, bueno, soy de las personas que cuando inicia algo me gusta terminarlo. Dije yo, Entonces seguía en su rumbo de dije yo, llegar a ser bueno, policía. tengo que conocer otro, tal vez la expectativa Ok, cambie. all right. Y seguí en el camino. Pero a medida fui conociendo más personas, más policías, pues la línea fue la misma. Mm, No fue tanta la diferencia, nada más con mayor rango y como que siendo corruptos, pero escondiendo la corrupción. mm. Como que aquí yo soy intachable, pero donde trabajo, pues la gente sabe que no soy así. Interesante. Bueno, entonces, conociendo más policías, descubriendo que fue una corrupción en todo lugar, ¿cómo reaccionó? ¿Qué sucedió luego? ¿Aumentaron las amenazas? ¿Se desaparecían? Pues ya después las amenazas ya eran más como más directas, ya ellos me empezaban a ver de una manera bien ¿Quiénes indiferente. son ellos? Los pandilleros. Los pandilleros. Entonces, dado a sus conversaciones con varios policías, no encuentra salida y ya los pandilleros se ponen peor. Sí, ya como que la noticia corrió por ahí, como que algo se coló, Ok. como que alguien dijo, mira, ahí hay alguien que se quiere levantar y Entonces, ¿usted que cree que hay una conexión entre sus sí, conversaciones con la sí, yo policía, creo que buscando hay, salida y una conexión con la pandilla? sí, yo creo que hay como laxos, como que hay que pasaban información, Mm, porque ya como que las amenazas después de todo lo que yo busqué hacer, como que aumentaron, pues como que dijeron, ah, aquí hay alguien que quiere llevársela de Salvador, como ya. que no le gusta lo que está pasando. Entonces, sí, las amenazas subieron, ya yo me daba como temor andar a altas horas de la noche en la calle. Siempre he sido del mismo municipio, he andado antes en 10 12 de la noche y no Sin pasaba nada, sin problemas. problema. Pero ya después sí miraba de que ellos portaban armas blancas, machete, cuchillo y ya Pandilleros. pandilleros y de una manera bien intimidante. Y siempre se le acercaban, ¿no? Pasaban por mi casa y sonaban los machetes y diciendo como que a ver quién se los pone enfrente, queremos como despachar a alguien, que hay gente que se la quiere llevar de héroe. Entonces Mm. esas son amenazas
que uno... Entonces, antes de todo esto, nunca pasaban armados frente a su casa No, gritando cosas. Antes no, antes... Pero ahora, después de todo esto, ya sale esta conducta intimidante. Ajá, como una conducta intimidante donde yo me encontraba. Hay veces que estaba en el parque, ellos se levantaban la camisa y se miraba que andaban armados, armas de fuego. O entonces, intencionalmente Ajá, mostraban que estaban armados. intencionalmente. Y tal vez la policía en una esquina y ellos en otra. Y no pasaba Sin nada. que la policía tomara acción Sin que para la pararles policía- su comportamiento ni nada. Sin que la policía no hiciera nada, como todo tranquilo. ¿Cuáles fueron las palabras exactas que ellos usaban cuando caminaban por la calle? Usted dice que están armados durante el día y pasan por su casa, ¿y qué dijeron? Pues utilizaban las palabras nosotros, decían ellos, no vamos a dejar que nadie se levante en contra de nosotros. ¿Y usted cree que esas palabras fueron Entonces, dirigidos hacia usted? esas palabras pues iban directamente para mí, no había otra persona. Ya. Entonces ellos tienen muchas frases de que... Porque reflejaban lo que le decían en conversaciones personales. Exacto. Y dicen ellos, no, que aquí el barrio mata, es que el barrio... ¿El barrio mata? El barrio mata, el barrio controla. Hay dos pandillas más grandes en El Salvador. Está el MS-13 y el Barrio 18. Entonces, ¿fue el Barrio 18 quien le estaba? Fue el barrio 18. ¿Usted tuvo interacciones con la otra pandilla de 13 o solo Barrio 18? Donde yo vivo son barrio 18. Ok. En el departamento en Usulután son MS. Oh, ok. Por ello pero por parte de ellos, ellos me asaltaron una vez. ¿13? Sí, los 13 me asaltaron. Me robaron un celular BlackBerry que me habían regalado Ok. para mi cumpleaños. ¿Pero usted cree que estaba relacionado Pero o no? creo que ahí no había mucha relación. Ok. Porque era pandilla diferente, eran de otro lugar y pues ellos se odian entre sí. Antes se odiaban, no sé ahora. Entonces, no creo que había mucha relación porque de parte de los 13 nunca recibí Ya. una amenaza. Entonces fue Barrio 18 que Sí, estaba fue pasando el por la barrio calle 18. y amenazándole. Amenaza, sí, ellos pasaban pues y ya después ya no me sentía ya cómodo ya. Ujú. Porque ellos sabían de que yo vivía solo, que no vivía con nadie, que me gustaba estudiar. Entonces y sintió siempre, sin seguridad. sin seguridad. Y siempre he sido una persona de que me gusta respetar a los demás para que me respeten a mí. Ujú. Ya. Entonces sí pude ver amenazas ya como más de una forma más directa para mí. Ya, cierto. ¿Y cuándo es que usted decidió venir a los Estados Unidos entonces? Ya después, yo eso nunca lo comentaba con mi mamá, con mis papás, por el aspecto de que, no, que... ¿Lo saben ahora ellos? Pues cuando yo antes de venirme, yo les comenté, mire, está pasando esto y esto. Hmm. Entonces, mi mamá dijo, te voy a mandar a traer. Y yo le dije a ella, no, yo voy a seguir mi sueño, yo no me voy para allá. Right. Usted tenía la meta de como yo voy a seguir, no voy a ser policía corrupto, quizás cambio esto de por adentro. Pues nunca me cambiaron las ilusiones de abandonar el sueño, sino que ya cuando incluso una vez lo pusimos en el reporte que nosotros hicimos, ellos dispararon a la puerta de mi casa. Ya, llegó el momento que... ¿Y cuándo fue eso? Que ellos últimamente dispararon la casa. Fue cuando yo iba a entrar ya a la academia en sí. Cuando ya iba a empezar la academia. Cuando mismo. ya iba a empezar a la academia, que tenía que estar 6 meses metido ahí, que solo iba a salir una semana al mes. Entonces, porque el entrenamiento y clases y todo eso, Ujú. ya como que la amenaza fue ya las últimas, como para que yo quisiera dejar lo que yo quería hacer. Entonces ya fue como creo que era en junio, creo que en el mes de junio, si no me recuerdo, fue que ellos dispararon a la puerta de ¿Y mi usted casa. estaba en la casa en el momento? Sí, yo estaba en la casa. ¿Fue de tarde o de mañana? Fue de noche. Y entonces ellos salen con sus machetes diciendo sus cosas, los que están en contra de nosotros, y últimamente decidieron sacar su arma y Sí. disparar yo a me su encontraba casa. adentro siempre que yo estaba en mi casa. Me gusta ver mucho fútbol. Me gustaba ¿Y quién no? Me gustaba ver fútbol y quedarme hasta tarde en mi casa. Y pues
se escucha lo que la gente dice en la calle, porque las casas no son como acá, son diferentes. Right. Entonces, y escuché, y cuando acordé, escuché las detonaciones. Fueron como 5 disparos, pues inmediatamente llamé al 911, pero Ok, entonces, ¿disparan a su casa? ¿Usted queda sentado en su sofá o qué hace? sí, pues siempre nosotros acostumbramos a tener una hamaca. Entonces me quedé como en shock Que en actualmente le dispararon a la casa. y escuchar que está pa, pa, que se escucha Ya. en la puerta de metal, pues corro a una esquina y a buscar mi celular Ok. y a Llamó al 911 y y... llamé el 911 y le dije, mire, alguien está disparando a la puerta de mi casa, no sé quién es, no, deme la dirección, dónde es, ahorita vamos a mandar una patrulla. Y pues nunca, ¿Nunca llegó una nunca patrulla? llegó la patrulla. Nunca. Ni una hora Ni después, ni una 2 hora horas después, después. ni una hora después. Simplemente no llegó la patrulla. Simplemente no llegó y volví a llamar y me dijeron, sí, ya enviamos a alguien. ¿En serio? Y no, Jamás llegaron la jamás, patrulla, jamás jamás. llegó la No, policía. nunca llegaron. Entonces, usted viviendo esto, había hablado con la mayoría de la policía ahí local. Sí, ¿Qué cree usted? ¿Cómo le hizo sentir? pues inseguro completamente y pues dije, aquí está seria la cosa. Aquí está como meterse aquí, es como irse a morir uno mismo. Porque tal vez ellos sabían, pero no quisieron llegar. Qué increíble que jamás llegaron. ¿Cuánto tiempo después de este incidente usted llegó a los Estados Unidos? El tiempo que yo llegué después fue como un mes, creo yo, un mes, 2 meses, no me recuerdo muy bien exactamente, que ya mi mamá tomó la decisión de que le conté lo que estaba pasando y me dijo ya no, pues te tienes que venir. Ya. No, Pues porque no le queda otra ya llegando a ese punto. ajá, pues te vienes o te quedas, ¿no? Pues me voy. Porque ya con disparos ya es más intimidación. Entonces, y le dije, "Oh, sí, me voy". Entonces, 2, 3 semanas, alisté mis cosas y me vine, ya tomé la decisión de venirme. ¿Usted jamás tiene remordimiento de su decisión? Hay momentos que sí, Sí. sí, hay momentos que como que de tristeza, de no Ujú. poder cumplir algo que yo siempre deseé, siempre quise cumplir mis sueños. ¿Quisiera ser policía aquí en los Estados Unidos? Sí, me encantaría. ¿Ya? ¿Le gustaría esa idea? Sí, me gustaría. ¿Cómo le va con el inglés? Pues con el inglés estamos tal vez con un 30-40%. ¿Ya? Ya ve que se nos hace muy difícil a las personas que no vamos a la escuela. Ujú. En el Pero se anota cuando usted llegó y saludó a nuestro operador del cámara en inglés y sí, que está tomando clases. sí, he tomado clases, me gusta ver películas en inglés. Oh, sí, ok. Tal vez no entiendo el 100%, pero trato. Ya. Para mí es algo bien difícil porque Oh, ok. por los tiempos, para nosotros los verbos son los Ya. mismos, no cambian nunca. Y en inglés tienen bastante Como alguien forma. que ha aprendido español, yo le puedo decir que sí cambia mucho. Pero me imagino que es difícil aprender un idioma, no Sí. importa en cuál dirección uno va. Sí, Yeah. pero ahí la llevamos, tenemos la esperanza de que en un día, no muy lejano, vamos a aprender muy bien. ¿Y cómo le ha ido su vida aquí en los Estados Unidos? Pues muy bien, muy Ya. bien, me siento bastante seguro. Sí, sé que hay veces, hay momentos difíciles de diferentes ciudades, no en todas las ciudades, pero en la mayoría de lugares pues es muy seguro. Puedes andar hasta altas horas de la noche en la Ya, calle. aquí en los Estados Unidos uno puede andar tarde con seguridad. Seguro, puedes andar a 2, 3 de la mañana y tranquilo. Obviamente hay lugares aún que hay que cuidarse. Sí, Una pregunta para usted es, con respecto a su caso, ¿usted creía al llegar que le llevarían 8 años para tener una decisión última en su caso? pensaba que me iba a llevar más. Oh, ¿en serio? Sí, porque conozco muchas personas que tienen 12 años, 15 años peleando. Que están esperando resolución de su que caso. están esperando 15 años. 15 años.
y me dicen, tuve en 8, ¿sí? ¿Cuántas cortes? 3 porque tuve una apelación, si no en 2. Ya, antes, porque la primera vez que ganamos su caso, solo habría estado en el país, ¿qué? ¿4 años? Sí, 4 años. Ya, entonces luego con la apelación, esperó 2 años más Y por lo con del el cuerpo de COVID. apelaciones y también por COVID y volvió a la corte normal y ya una visita más con ese nuevo juez. Y no, yo estaba nervioso con el nuevo juez a ver cómo veía todo, pero dio el asilo rápido él. Sí, Ya, rápido. tuvimos la audiencia y él... Pero bueno, quiero cubrir todo ese tema. Entonces, 2 audiencias y ya se le dio asilo. Sí, 2 audiencias y ya. ¿Cómo fue preparar con nuestra oficina para su caso? Pues preparar no fue muy difícil porque cuando vine, me recuerdo que usted me dijo, tenemos un argumento y yo le conté la historia que anteriormente estábamos hablando de ella. Ujú. Y me dijo, Podemos hacer constar de que esto existe, que esto es posible." Y pues sí, lo logramos. Ya ve que buscamos recortes del periódico, Ujú. pagamos el especialista. Y tomamos su declaración bien detallada, todo. Tuvimos una declaración bien detallada. También nos ayudó de que lamentablemente alguien de nuestra familia, un tío mío, perdió la vida a mano de las pandillas. Ya, Y pues creo que también eso nos ayudó bastante el hacer ya, tener constar. el acta de función ayuda. Ajá. Es muy lamentable. Y la realidad, algo que siempre quiero hacer hincapié es que siempre con la colaboración del cliente, o sea, es un trabajo de equipo. Usted obviamente testifica muy bien, o sea, puede contar su relato de forma cronológica sin trabarse mucho. Ujú. Entonces, eso también ayuda, pero recibimos evidencias de usted que corroboran todo lo que usted hablaba y eso ayuda también. Entonces, es un trabajo en equipo Sí. para tener un éxito en corte. Am, entonces, me imagino que sintió bien con el gano al principio, pero ya nos habían dicho en ese entonces, y eso fue durante la administración del presidente Trump, que planeaban apelar el Ujú. caso. ¿Cómo fueron sus sentimientos cuando apelaron? Me sentí decepcionado en el aspecto de que creía de que teníamos un buen caso, que lo habíamos hecho muy bien Y que habíamos y ganado. que habíamos ganado y que no miraba motivos por el cual el fiscal estuviera en contra de nosotros. Right. Si no, dije yo, aquí yo no he cometido delitos, no me he portado Ya, muy no bien, tiene récord criminal, no nada. tengo ni un récord y pues lo hicimos muy bien, no entiendo por qué él nos apeló nuestro caso. Porque para mí era un caso bien estructurado, conozco otros casos de otras personas que ellos me han hablado con diferentes abogados y pues he visto que ellos carecen bastante de pruebas y pues creo que tal vez el fiscal o el juez esté en la razón, pues no es un caso bastante creíble que el que ellos plantean. Pero el de nosotros lo miraba bastante fuerte, bastante muy Ya había real. testificado de una forma consistente y creíble. Y creo que teníamos muchas pruebas, no teníamos solo una ni dos, no que teníamos muchos recortes. También el reporte que teníamos era correcto lo que estaba pasando en El Salvador, Y nosotros habíamos metido papeles que usted había tenido preparándose para la academia. O sea, Ujú. no todos sus materiales de la aplicación, pero algunos. Ajá, habían pruebas creíbles y pues Ya. me sentí decepcionado, pero dije yo, bueno, en esta vez nosotros ganamos, como usted me lo dijo, este caso lo ganamos nosotros. Ellos nos apelaron a nosotros, Ya, ellos nos apelaron a nosotros. no nosotros a ellos, me recuerdo que me dijo. Tenemos la posibilidad de volverles a ganar otra vez. Y eso es lo que me interesa de su caso, porque es interesante que ya luego apelamos, pedimos que volvieron el caso. Y sí nos volvieron el caso. Fue interesante la opinión en inglés es el Board of Immigration Appeals, o el cuerpo de apelaciones inmigratorias. Ellos revisaron, dieron una decisión, pero dijeron dos cosas en su decisión con que yo no estuve de acuerdo. Entonces preparé otro argumento escrito en avance de su audiencia con el nuevo juez al nivel de audiencias y preparamos ese argumento, lo lanzamos al nuevo juez y ya
esperábamos la próxima audiencia. Ujú. Y el juez fue muy buena onda, ¿verdad? Sí. El segundo también. Sí, porque me recuerdo cuando fuimos a la corte, él dijo como, ¿quieres una decisión ahorita o quieres presentar otra prueba? ¿Quieres traer más Yeah. documentos? Y pues yo me sentía seguro. Yo dije, Ujú. lo hicimos una vez, pues lo vamos a volver a hacer otra vez sin necesidad de Yeah. estar poniendo más cosas. Right. No nos tocaba poner más pruebas ni más testimonio y tampoco estaban pidiendo más testimonio el fiscal. Entonces dije yo, creo que esta la ganamos nosotros. Creo que el fiscal lo hizo como por lo que estaba pasando, quién era el presidente en la actualidad. Yeah, me parece la decisión de apelar fue en parte una decisión política, Ujú. lamentablemente, y eso es un problema ahora con que la inmigración en nuestro país es demasiado político ahora. No es algo que me guste, Sí. lamentablemente, así ha sido. Sí, porque yo no miraba, pues creo, no sé si se recuerda, que cuando fuimos a la corte final el fiscal como que se encontraba un poquito perdido él. No sé si se recuerda que le dijo que Yeah. había olvidado como los documentos. Y eso es otro problema que muchas personas no se dan cuenta, pero en las cortes de inmigración, las cortes tienen que manejar 2 millones de casos. Están muy atrasados. Y los fiscales también están batallando con un nivel muy alto de casos. Entonces, aquí en nuestra oficina nosotros literalmente tenemos miles de casos. Y eso ha sido, como hablando de la logística, Sí. difícil para manejar miles de casos. Pero sí los balanceamos todo. Ellos tienen millones de casos para manejar. Entonces me imagino que es muy difícil. Lamentablemente eso ha llegado en que muy a menudo el fiscal de parte del gobierno no está muy preparado. Ujú. Cuando nosotros llegamos a una audiencia y no estamos preparados como queremos, a veces es porque el cliente no nos ha respondido, no nos ha colaborado con la evidencia que Ujú. necesitamos. Muy rara vez puede ser un error nuestro, pero no sucede, no suele pasar, ¿verdad? Pero con el fiscal ahora mismo ellos tienen ese problema que tienen 2 millones de casos que tienen que, porque la corte tiene 2 millones y ellos tienen 2 millones de casos también. Es complicado. Entonces sí, a veces no llegan tan preparados como uno desearía. Ni tampoco ellos, me parece. Pero sí, mucho político involucrado en la inmigración ahora, que eso no me gusta. Sí, porque vi que nosotros teníamos un caso muy completo. Yep. Pues los testimonios estuvieron muy bien, creo. Y pues dije, no va a apelar, pero en realidad sí apeló, pero nos dimos cuenta pues que fue político porque al final ganamos. Right. Al final ganamos y ya con 2 jueces y ya para la segunda vez el fiscal no decidió volver a apelar. Ujú. Y bueno, de eso me siento muy bien y felicidades nuevamente. Y bienvenidos a los Estados Unidos, ¿verdad? Gracias, gracias. Yeah. Si usted tuviera que decir algún consejo, unas palabras a un inmigrante que está en los Estados Unidos, ¿qué sería? Pues el consejo que le daría a alguien que está en las mismas situaciones en las que yo me encontraba, que primeramente que busquen un buen representante. Ujú. Porque no podemos darle nuestros casos a cualquier representante. Y lo que me gustó de la oficina de usted, que fue directo y me dijo, si yo no te puedo ayudar, yo te voy a decir no te puedo ayudar. Pero si yo te puedo ayudar, yo te voy a decir sí te puedo ayudar al principio. Ujú. Entonces, muchos representantes, muchos abogados, le dicen a la gente, te puedo ayudar, y en realidad no le pueden ayudar. Yeah. Y pues, Se nota que a usted le importa mucho la honestidad, la integridad. sí, claro. Yeah. Entonces, también que no se dejen intimidar por alguien que no conoce del tema, Ujú. que digan, no vayas a la corte, que te van a deportar, porque eso es lo que la mayoría... Yo le diría lo mismo, que no escuche voces así. Debe confiar en el proceso, por más si no tiene un buen caso, debe aún así como
debe seguir el proceso. Sí, porque yo lo viví, o sea, lo viví con mi mamá. Mi mamá me decía a mí, no vayas, hijo, te van a deportar, yo no quiero que te deporte. ¿Qué dice ella ahora? Y pues ahora me dice ella, yo no creía, me dijo que tal vez tú podías ganar, Ya. que tú, este, fueras a llegar tan lejos. Entonces, y pues yo soy la prueba que sí se puede, buscando un buen representante, Ya. bien se puede, que no se dejen intimidar y que también cumplan, trabajen de la mano con el abogado, porque es cierto, al abogado se le paga, pero el abogado no está en el país de uno, no conoce la situación de allá. Ya, necesitamos de su colaboración. Y yo quiero decir algo, que porque muchas veces una buena oficina de abogado se delega el trabajo a todos sus empleados, a sus asistentes legales, a sus secretarios. Entonces es importante darle respeto también al secretario, darle evidencia, porque quizás no va a ser el abogado mismo que le hable cada vez, pero hay que cooperar con muchos en la oficina, que yo me acuerdo en ese entonces, usted trabajó con Janet, ¿verdad? Sí, Que le ayudó. Entonces, no fui yo solamente, pero realmente es un trabajo de equipo, porque nosotros no podríamos ayudar a los miles de clientes nuestros si no fuera por nuestros empleados y la colaboración entre muchas piezas movientes, ¿verdad? sí, y también hay veces que nosotros, la cultura hispana, me incluyo yo también, creemos de que solo porque ya pagamos algo, ya el resto lo tienen que hacer los demás. Y Right. pues muchas personas estamos acostumbrados a que, no, yo le pagué 5,000, yo le pagué 3,000. Sí, pero le decía yo a un grupo de amigos, mira, Leo, Pero es un empeño. pero tú no sabes, Leo, los libros que él sabe, Yeah. las leyes, las clases, tú no sabes, Leo, si él te cobra $300 la hora, porque tú no sabes si tiene 10 años estudiando eso. Yeah. Entonces, pero son cosas que nosotros, nuestra cultura, nuestra familia no nos enseña. Entonces, también poner parte de nosotros, es cierto que pagamos por un servicio, pero es cuestión de nosotros. Cuando a mí se me pide una partida de nacimiento, yo la tengo que llevar, no tiene que ir el abogado a Right. traerla. Yeah, es cierto. Entonces, que decirles también que sí se puede, de que si yo lo logré, pues más personas también lo pueden lograr. Parte del propósito de este programa es para informar a personas que no conocen a un inmigrante. Entonces, quisiera saber también qué palabras o qué consejo usted tendría para alguien que no es un inmigrante, que es un estadounidense viviendo aquí, que quizás no conoce a un inmigrante o no conoce la situación en El Salvador. Me parece que hay miedo a veces de lo que no conocemos. Entonces, ¿qué quisiera usted que conozca a una persona así, que no conoce inmigrantes? ¿Qué quisiera que ellos sepan? Es algo una pregunta muy interesante. Tal vez hay veces que siempre le he querido decir y nunca lo he podido decir y ahora pues que Le tengo la toca, oportunidad le pues la toca. voy a decir. Hay veces que nos sentimos intimidados pues por parte de las personas americanas Ujú. porque ellos creen que nosotros venimos como a robarles algo, como a quitarles algo. Pero en realidad no conocen nuestras historias. No conocen por qué estamos acá. Porque voy a poner este ejemplo. Creo que usted, lo voy a usar, discúlpeme que lo use. Creo, ¿verdad? Que usted se siente mejor durmiendo en su casa que durmiendo en una casa ajena, durmiendo en otra casa diferente. Ujú. Siempre el sueño mejor de uno es en su propia casa. Así mismo nos pasa a nosotros. Sí amamos lo que hay aquí y todo, pero en el fondo de nuestro corazón nosotros anhelamos estar en nuestro país. Y tal vez las oportunidades que nosotros queremos no las tenemos allá. Y por circunstancias de la vida, por razones de la vida, nos encontramos acá. No le venimos a quitar nada a nadie. Sé que habemos muchos centroamericanos, muchos hispanos que hacemos las cosas mal, pero no todos somos así. Habemos personas educadas, que tenemos un buen corazón, que ayudamos a quien tenemos que ayudar y tal vez no nos sepamos comunicar con el mismo idioma, pero a señas, con traductor o con lo que sea, en el fondo de nuestro corazón somos unas personas buenas, trabajadoras, luchadoras, de que lo que buscamos es salir adelante, buscar una oportunidad que nuestro país no nos ofreció y pues que nosotros la encontramos acá. No les queremos quitar nada, no les queremos robar nada, sino que nomás queremos una oportunidad y demostrarles
que nosotros somos unas personas buenas. Me gusta lo que usted dice, porque eso es algo que tampoco entendía. Yo creo que muchos en mi posición al principio piensan que todos quieren venir a los Estados Unidos. Y sí, es lindo aquí, pero muchos extrañan a su hogar. Sí. Y están aquí no para, como usted dijo, no para robarnos el trabajo, nada así, sino porque las condiciones en su país son de tal forma que no puedan vivir ahí con seguridad. Muchos vienen aquí por seguridad, por refugio. Y la mayoría de las personas con quien yo hablo de Centroamérica así ha sido que vienen aquí por esperanza de una vida mejor, una vida con más seguridad. Entonces, gracias por compartir esos sentimientos. Hay veces que uno viene pues por las situaciones que se viven en el Ya. país y no hay veces que porque venir a una cultura completamente diferente es bien difícil. Más Ujú. cuando ya ha venido ya adulto, ya uno sabe que las cosas que uno tiene en el país no las puede tener acá. Porque no es bonito manejar sin licencia, manejar sin No un es bonito manejar estatus, sin licencia. Ya. que lo llamen inmigrante a uno. Es como la cosa más pesada que puede existir, que alguien le diga inmigrante a uno. O sea, y uno lo es porque la palabra sí Yeah, lo yeah. define, pero no es nada Pero la bonito. forma en que uno lo Exacto. dice. Es bien difícil estar en un país extranjero sin ningún estatus. Muy difícil. Hay veces con tan solo ver la policía uno se paniquea, como decimos nosotros. Aunque nosotros no tengamos un delito, pero tenemos el temor de que qué nos pueda decir que la policía nos va a hacer algo. Quisiera agregar algo para decirle, porque ya pronto usted va a poder aplicar por residencia y obviamente esperamos ayudarle con ese proceso también. Pero son unas palabras del presidente Reagan, que fue presidente aquí en los Estados Unidos hace varios años. Y él dijo algo interesante. Y lo que usted dijo acerca de dormir en la casa de un vecino o dormir en la casa de uno propio y que uno duerme mejor en su propia casa. Y lo que yo espero que ocurra para usted y todos mis clientes que ganan en un estado legal aquí en este país es que esto llegue a sentir como su propia casa. Estas son las palabras de Reagan, que él dijo que alguien podría mudarse a francés, pero nunca va a ser de Francia, ¿verdad? Ujú. Pero uno se muda a los Estados Unidos y sí llega a ser un americano. Que todos pueden venir aquí y llegar a ser ciudadanos. Y eso es algo lindo de nuestro país, que Sí, todos vienen de todas partes del mundo. O sea, mis propios antepasados vienen de Europa y fueron inmigrantes. Y eso es la realidad por básicamente todos los que viven aquí. sí. Y, o sea, es una nación de inmigrantes. Entonces, es hermoso lo que usted compartió y espero que usted, y espero que la clima política en nuestro país puede llegar a un punto en que al dormir aquí, usted puede sentirse como en casa y tener los sueños americanos, ¿verdad? Que usted desea tener. Muchas gracias por venir y hablarnos. Muchas gracias. No, pues gracias también a usted por haberse tomado el reto, por la invitación, por haberme ayudado a ganar el caso, por haber, permitir que yo sea una persona legal ya prácticamente. Le agradezco mucho. Créanme que estoy muy contento, muy feliz. Tal vez hace unos 9 años atrás no miraba esto, lo que estoy viviendo ahorita, pero estoy muy agradecido y pues espero de que todos los procesos que faltan, lo que es la residencia y pues mi ciudadanía, que Ya. 5 años es rapidito, pues también me puedan ayudar y pues también agradecerle de parte de mi familia que está aquí En el mismo buffet, en el ya. mismo buffet y pues también por las otras personas, por los otros clientes que tal vez no tienen la oportunidad de estar acá, pero créanme que es una satisfacción muy grande saber de que hay alguien que está pendiente como de lo que pueda pasar, de lo que está pasando. Créame de que
estoy bien agradecido y pues creo que ellos también darían las mismas palabras que yo de agradecimiento. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias por tomar el tiempo. Gracias.